pasamos a la última presentación, que está a cargo del doctor Mario Díaz Domínguez y se titula Gadamer y la conciencia hermenéutica de la historia. Unas referencias al doctor es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Filosofía Contemporánea por esa misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en candidato. El doctor Díaz Domínguez ha coordinado también diversos libros, asimismo numerosos capítulos como lo son La filosofía hermenéutica de Gadamer, como Emancipación para el encuentro con lo que somos y desconocemos, ser humano, la necesidad de las tradiciones filosóficas y las humanidades en la universidad. Nietzsche, una razón de la sinrazón, voluntad y transformación axiológica, en consideraciones desde la razón práctica, problemas, tensiones y posibilidades, entre otros. Le damos la palabra al doctor. Gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Así. Luego dicen que ya uno trae el micrófono integrado. Pues quiero sumarme a felicitar este trabajo que realiza la UAP, este trabajo que realiza el Instituto de Ciencias. Gracias. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien preside el trabajo de los posgrados y también quien nos extiende la invitación, que es el doctor Bitsu. Gracias por ello. Y a los que están aquí presentes. Lo que yo traigo a continuación tiene que ver con en qué medida la hermenéutica tiene que ver con una relación plena con lo que llamamos historia. Para ello hay que pensar qué estamos comprendiendo en términos de historicidad. En un primer momento, la hermenéutica se pensaba como aquello que era una cuestión de herramienta que nos permitía comprender algo que no comprendíamos en un primer momento. Es decir, si estamos en un texto y de repente algo nos parece oscuro, pues había que ocupar ciertas reglas, ciertas normas de trabajo hermenéutico para clarificar el texto, como si fuera una herramienta auxiliar. Sin embargo, no es ya hasta trabajos de Friedrich Schleiermacher, sobre todo con Martin Heidegger y ya en la cúspide con Hans-Georg Gadamer, que la hermenéutica ya no solo es una herramienta, una disciplina auxiliar, sino propiamente la constitución de nuestra propia existencia. Es decir, que nuestra propia existencia es ya interpretación, en suma, comprensión. Para Gadamer, somos en el mundo, in der Welt sein, estamos en el mundo ya comprendiendo. No es que la comprensión sea algo que aparezca para clarificar una oscuridad, sino más bien, incluso lo que nos puede parecer oscuro de entrada, ya estamos comprendiendo algo sobre ello. Entonces, Gadamer lo que encuentra es en qué medida nuestro propio ser histórico es también a su vez un ser que comprende. Ya después juzgaremos cómo comprende, ¿verdad? Si atinada o desatinadamente, pero siempre estamos comprendiendo. Es por ello que, y se ancla muy bien al título de este conversatorio, ¿no? Diálogo entre las humanidades y la historia, Clio en el Parnaso, porque precisamente Gadamer señala que la esencia del conocimiento es el diálogo, ¿no? Y el diálogo que hace comparecer, que pone en presencia lo que estamos comprendiendo de algo, lo que estamos comprendiendo en este caso de la historia, en este caso de las humanidades. Y Gadamer también va a acentuar en clave hermenéutica que esa comprensión que tenemos siempre es finita, siempre es limitada. Ya lo decía Platón en el diálogo del banquete, filosofamos o nos esforzamos por pensar porque dioses no somos, para decir que lo sabemos todos. Entonces, el diálogo es hacer presente lo que voy comprendiendo de algo con el otro.
El gran dilema es que luego cometemos ciertas fallas hermenéuticas, como pensar que la parte es el todo, ¿no? Que lo que yo estoy comprendiendo es el todo sobre lo que se está hablando. Y entonces, en lugar de diálogo, se da un diálogo disfrazado, que no sería diálogo, sino más bien una indiferencia. No se parece a lo mío, te digo que sí, ¿no? Pues te estoy poniendo atención. Refuta incluso lo mío, pues ahora me defiendo hasta con las uñas, ¿no? O ciertos discursos de comprensión, pero donde más bien en qué medida lo del otro, que lo siento diferente, lo ajusto a lo mío, sin dejarlo ser propiamente. Entonces, el trabajo hermenéutico en sede que hace Gadamer en ese planteamiento histórico es, ¿en qué medida? La pregunta central es, ¿qué comprendemos cuando decimos que comprendemos? ¿Qué estamos comprendiendo? Y un poco ligado a lo que me han antecedido las doctoras, ¿en qué medida el propio devenir histórico y la propia comprensión nos va mostrando cómo hemos llegado a comprender hasta ahora, ¿no? Es decir, cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y eso tiene que ver con la manera en que hemos comprendido. Es por ello que el trabajo que traigo se centra en este marco, de lo cual pues ya como dicen, vamos directamente al grano, ¿no? Para ello, Gadamer va a introducir como lenguaje técnico ya en la hermenéutica filosófica un concepto que tiene que ver con la Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, es decir, conciencia de la historia efectual. Toda comprensión que se jacte de serla debe de tener un compromiso con el recorrido de la historia efectual, que es donde cada uno de nosotros está haciendo. Pero, ¿qué más quiere decir con ello? Lo siguiente, la conciencia histórica efectual o la conciencia histórica de los efectos se ha entendido de muchas maneras en la obra gadameriana, sin embargo, no todas han sido atinadas. Se han comprendido, pero no toda comprensión es pertinente. Veamos qué significa esto. Por un lado, se ha entendido que la reflexión histórica tiene que ver con un relativismo histórico. Es decir, pues cada quien comprende lo de su época. Entonces, pues yo no tengo nada que ver con épocas del pasado, y mucho menos hablaré de épocas futuras, porque no soy un profeta. Por lo tanto, pues la reflexión de una conciencia histórica se reduciría a mi tiempo, y no a más. Y lo que se dijo en otros tiempos, pues allá ellos, y se genera entonces la idea de que la historia es un relativismo. Para hacerle frente a esta postura, se levantó otra postura que plantea la posibilidad de vencer cualquier propuesta relativista y poder hacer que una conciencia capte todos los momentos de la historia. Es decir, ¿en qué medida, si bien es cierto, cada quien es hijo de su tiempo, pero la comprensión es capaz de saltar a su propio tiempo? ¿En qué medida, desde mi momento histórico, me acerco a comprender el otro? ¿Cómo nos acercamos a comprender otros momentos de la historia que no son los nuestros? Esto conllevaría a una mirada, y refiero aquí a la escuela hegeliana, una mirada que estaría, según ellos, por encima de la propia historia en su singularidad epocal. Es decir, la historia no se reduce a una cuestión singular, sino la historia puede ser pensada, que esa singularidad se puede pensar en ámbitos de universalidad. Todo lo singular se conecta en algo universal. La conciencia humana podría ser capaz, en un ejercicio de abstracción, elevarse por encima de cualquier
momento relativo histórico y pensar todo eso en conjunto. Y eso es lo que se le llama saber absoluto. En ambas posturas, tanto absorber todas las singularidades en una unidad o decir que no hay unidad y que todo es relativo, en ambas posturas se plantea que es una exigencia tener conciencia histórica porque se trata de comprender que todo lo humano tiene que ver con lo histórico, en diferentes registros y en diferentes facetas. Para tratar este punto, se hace un análisis de la historia, no de cómo la datamos, no de cómo la señalamos, sino más bien de en qué medida la historia puede ser pensada como un carácter inmemorial. Es decir, en términos de que la historia no tiene un origen, en términos de que la historia no comienza con ninguna época, de que la historia no comienza con nosotros, sino más bien de que la historia tiene un carácter inmemorial en el sentido hermenéutico gadameriano de que nosotros no somos dueños de la historia, sino de que nos pertenecemos a un flujo que viene inmemorialmente y que luego por comprender y delimitar nuestro campo, pues ponemos fechas o ponemos límites o ponemos ciertos marcos que nos permiten más o menos adentrarnos y vislumbrar sobre lo que queremos señalar. Es ahí de lo que quiere apuntar Gadamer, ¿no? ¿En qué medida hablar de historia se vuelve tan complejo y arduo? Porque cuando queremos hablar de ella se nos escapa a su vez, porque estamos siendo ya dentro de ella. Algo como lo que decía San Agustín en el libro 11 de las Confesiones. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, pues lo sé, porque habito dentro de él, me muevo dentro de él y demás. Pero si ya me preguntan qué es el tiempo, digo, ah, caray, ya tematizar, hacer teoría de aquello en lo que ya estoy, la cosa se complica. Bueno, lo mismo lo podemos llevar a la historia, ¿no? Somos seres históricos, nos desenvolvemos ahí, pero cuando ya preguntamos ¿qué es la historia? Se exige una tematización, se exige una mediación, se exige una teoría. Y luego aquí es ya cuando nos peleamos todos contra todos. No se trata entonces, tampoco, decíamos, de una historia general en donde se hable del origen del hombre o en cuestiones de una prehistoria, sino más bien se trata de una historia en donde el hombre está siendo absorbido en cada momento por la historia. El hecho de que cada hombre pertenezca a una época histórica y solo comprenda desde ahí, ha generado, como habíamos dicho, el principio del relativismo histórico, el cual postula que toda acción y todo pensamiento únicamente puede ser entendido desde la época, por cuanto que todo lo que hay y todo lo que se comprenda es hijo de su tiempo. Por lo tanto, pensar históricamente es situar cada hecho humano en un contexto. No obstante, el gran problema que dejó este postulado del relativismo histórico consiste en que todo conocimiento sería relativo. No hay verdad, porque la verdad es de cada época, y si la verdad es de cada época, pues entonces no hay verdad, ¿no? Lo que luego pasa es que, pues si todo vale, nada vale. O si todo es norma, pues nada es norma. Es decir, se trata entonces de generar una conciencia histórica que permita analizar por qué se ha construido esa comprensión de pensar de un lado que la historia es relativista. ¿De dónde viene ello? Y no podríamos decir entonces más de otros tiempos. Ahora bien, tener un conocimiento solo epocal anula toda pretensión de universalidad, toda pretensión de acercarse a querer comprender otra época. Pulveriza cualquier deseo de señalar algo fuera de nuestro tiempo y espacio. Es por ello que siempre fue vista esta postura histórica como relativista. Si todo es gestación de la historia desde mi época,
no hay nada que decir, porque todo lo que se diga solo es mi contexto. Uno de los intentos, decíamos, para hacerle frente a esta postura, consiste en estar de acuerdo que todo lo humano es epocal, pero que la conciencia, el pensamiento, es capaz de elevarse a la época. Es capaz de lograr una universalidad que englobe las épocas, de captarlo en una sola unidad. Es decir, dentro de las historias están contenidas en la historia. Se logra entonces comprender la particularidad de cada época, alcanzando y buscando un rango universal, pero ¿cuáles son las problemáticas? ¿Hasta qué medida lo particular queda diluido, queda evaporado en esa pretensión de universalidad? Ante estas dos formas de tratamiento histórico, Gadamer observa que se esconde una paradoja que guía la conciencia histórica, una aporía fundamental, ¿no? Aporía, aporos, ¿no? Ahí la alfa privativa, sin camino. ¿Para dónde se dirige la comprensión? ¿Al relativismo o a una exageración universalista? Por un lado, pretender que todo es histórico y por ende todo relativo, epocal, y por otra parte, buscar en la misma historia un rango de universalidad, es decir, una verdad de tipo matemático, ¿no? Las matemáticas, esas no son de cada época, no es de que aquí 2 más 2 son 4 y en eras de la revolución, no, ahí eran 8. ¿Podemos tener conciencia histórica, semejarla a un nivel matemático? Gadamer dirá, quien busque esto ya está procediendo inadecuadamente, porque hay que ver el propio tratamiento de aquello a lo que queremos señalar. Gadamer ahí recurre a Aristóteles y dice, es propio de un ignorante apaideusía querer señalar con un solo modelo todo. No puedes pedirle al matemático que se exprese retóricamente y no puedes pedirle al retórico pruebas matemáticas. ¿En qué medida entonces la conciencia hermenéutica gadameriana dice que la teoría debe corresponderse con aquello que exige ser tratado? Esto nos arroja la pregunta. Si se pone en este modelo de universalidad a las matemáticas, ¿pero en qué ámbito? La historia, el devenir humano, ¿se corresponde en todo a un ámbito matemático? La razón histórica, llevándola a sede matemática, a ese modelo, para lograr una universalidad, la razón histórica se convertiría, llaman así, en una diosa de la razón. Gadamer problematiza esta situación y arroja la pregunta, ¿y en qué medida quien habla de una diosa razón con pretensión matemática para lograr una universalidad de todas las épocas, en qué medida esa postura se está tomando en serio su propia historicidad? Es decir, su propia finitud, su propio devenir, sus propios límites. Lo que somos como ser humano, ¿no? Ese egnosis autón, conócete a ti mismo, que estaba en la inscripción del oráculo de Delfos, Gadamer lo interpretó como, ¿qué significa conocerte a ti mismo? De entrada, que no soy un dios, ¿no? Ligado otra vez ahí a la cuestión platónica. Pareciese que se está dejando de soslayo los límites históricos, colocándose en una conciencia absoluta, es decir, como el ojo que todo lo ve y todo lo contempla, en suma, como un Dios que comprende todo. Jean Grondin, uno de los últimos discípulos de Hans-Georg Gadamer, dice lo siguiente, y cito, hay un planteamiento metafísico del historicismo al proclamar la trascendencia de la historia. Esto se logra apelando a una autoridad supratemporal
de tipo secular o sagrado que legitima la validez de las normas que han de ser ahistóricas, o bien recurriendo a la intrascendibilidad de lo lógico, también la condición de fundamentación última. Estas tentativas comparten con el historicismo un frente metafísico. ¿En qué clave? De que la idea de que todo es relativo cuando no se posee una verdad absoluta. Entonces hasta aquí vemos viendo dos grandes problemas, ¿no? Solo podemos hablar de nuestro tiempo, históricamente hablando, y entonces, ¿cómo nos referimos a otras épocas? ¿Cómo nos referimos a criterios de verosimilitud o de verdad? Ah, bueno, entonces hagamos de la historia un modelo matemático, pero ¿cómo hacer eso transgrede nuestros propios ámbitos, límites, determinaciones, etcétera? Por eso hablábamos de la aporía, ¿no? Bien, para ello, dice, se construyó en la modernidad un saber racional con la exigencia de alcanzar conocimientos universales y necesarios. Comenzó una búsqueda por encontrar un método que permita lograr una verdad única de todos los hechos. Un método lógico que ofrezca algo necesario, vinculado a la razón, donde no hay lugar al azar ni a la casualidad. Ante esta pretensión histórica de hacer la matemática por hacerla objetiva, de ahí, dice Gadamer, nace la idea de objetividad, ¿no? Es decir, que así es y no puede ser de otra manera. ¿En qué medida, y Gadamer va a empezar a cuestionar aquí, conceptos, pretensiones que son de otro orden, como lo es el ámbito de la objetividad, que nace en sede de las ciencias naturales, lo pasamos al ámbito de las Geisteswissenschaften, al ámbito de las ciencias del espíritu, al ámbito de las humanidades? Es decir, ¿en qué medida la pretensión de objetividad en las ciencias naturales es la misma pretensión de objetividad que en las ciencias del espíritu? Gadamer ante esto arrojará la pregunta por la objetividad. ¿Qué comprendemos o cuál es la pretensión de la objetividad? Gadamer, cuando plantea esto en la cuestión histórica, menciona de que si la objetividad parte, en cierto modo, de poner distancia con nuestro objeto de estudio, para que no intervengan otras cuestiones que no sean objetivas, la pregunta que Gadamer se hace en sede histórica es: ¿en qué medida la historia puede ser objetivada cuando estamos dentro de ella? ¿Podemos poner distancia histórica si nuestro propio ser se constituye históricamente? ¿Podemos construir una mediación, una teoría que nos ponga fuera de lo que ya estamos siendo desde el inicio? Esto va a llevar precisamente a Gadamer a un diálogo con Leopoldo von Ranke, con Droysen, en cuestiones del problema de la objetividad en la historia. ¿Cómo va a ser esa comprensión ahí? Ah, ok, muchas gracias. Entonces, estábamos señalando, ya aprovechando los últimos minutos que me han pasado acá, esta idea de problemática de objetividad es donde Gadamer, decíamos, incluye la cuestión del carácter inmemorial en el ámbito de la Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, ¿no? Conciencia de la historia efectual. Gadamer rectifica todo el problema del historicismo, todo el problema de la escuela histórica a través de la Wirkungsgeschichte, la cual ha sido traducida de diferentes formas: historia de la influencia y de la recepción, historia efectual, eficacia histórica,
procedencia de la referencia histórica de la vida, historia de los efectos, historia de la transmisión. La Wirkungsgeschichte ejerce sus efectos por encima de la conciencia de los individuos que participan de ella. Se afirma a sí misma antes de toda conciencia objetivista. Dice, somos más historicidad que pretensión objetivista ante esa historicidad. Lograr comprender algo es darnos cuenta de manera primordial, en primer momento, que pertenecemos al flujo de la historia más de lo que nosotros podemos saber. Para Gadamer es imprescindible hacer el recorrido a la hegeliana, sin el ámbito de saber absoluto, de cómo se ha llegado a ser lo que somos. Y eso es importantísimo ahí. No da lugar a los cortes, a decir, bueno, pues, hablemos del concepto de filosofía, pero pues, aquí en el siglo XX nada más, ¿no? O sea, como si no hubiera una historicidad en el propio concepto, como si no hubiera una vida en el propio concepto. Todo lo histórico conmueve y mueve la conciencia. Se trata entonces que pensando la Wirkungsgeschichte, nos sepamos reconocer en qué movimiento, en qué tradición estamos pensando algo, que luego ni lo sabemos, ¿no? Es que hablemos desde problemas, sí, pero el concepto de problema viene desde la antigua Grecia. Intentar captar eso que nos afecta, se da cuenta que es mayor a nosotros. No comprendemos a partir de objetividades en el sentido de la pretensión naturalista, sino en la medida en que la conciencia hermenéutica tenga conciencia de esa historia efectual. Es decir, conciencia a la tradición a la que nos pertenecemos. Pero saber que la tradición a la que nos pertenecemos no brotó de cero. Viene en el flujo de otras tradiciones. Y esa es toda la parte primera de Barja y un Methode, de verdad y método, de la obra cumbre de Gadamer. Cuando empieza a analizar el concepto de gusto. Y que dice, agarró un peso fuerte en filosofía con Immanuel Kant. Y pensamos que ahí arranca la cuestión de la estética, cuando nos olvidamos de que esto tenía que ver otras cuestiones del gusto con lo social, con lo moral, con lo político y con lo educativo. Y se va a Baltasar, y se va a Shaftesbury, para empezar a reconocer lo que queremos señalar cuando decimos que comprendemos algo. Oye, pero eso sería una tarea infinita. ¿Y acaso no las grandes cosas se caracterizan por ser tareas infinitas? ¿Vamos bien? Ah, bueno. Bueno, ahí me pasa el límite porque luego pierdo el tiempo. Bien, se trata entonces de tener conciencia de que nuestra comprensión es efecto de esa Wirkungsgeschichte que nos va constituyendo. De esta manera nuestra conciencia nunca llega a terminar de comprender algo, pues nuestros límites y finitud se nos hacen presentes, pero no terminar de comprender algo no significa no comprender nada, que es el gran problema que luego tenemos. No, es que nada más si comprendes algo, entonces ya no vale. No, pues precisamente el algo ya es mucho de esa cadena infinita del Wirkungsgeschichte. Cito, solo cuando se intuye de dónde viene y desde dónde habla una filosofía, se puede esperar tomarla en serio en su contenido de verdad. No somos amos de la historia efectual, antes bien estamos sometidos a ella, porque no somos capaces de transparentarla totalmente. Si esto fuera así, el inicio, en carácter inmemorial, no sería esa Wirkungsgeschichte, sino nosotros. Y cierro con una cita
de Gadamer. En realidad, no es la historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que nos pertenecemos a ella. Mucho antes de que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos a través de la reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una manera autoevidente en la familia, en la sociedad y en el estado en que vivimos. La lente de la subjetividad es un espejo deformante. La autorreflexión del individuo no es más que una chispa en la corriente abierta de la vida histórica. Fin de la cita. Muchas gracias.